Anatoly Gunzerov. Evidentemente la siembra directa hace furor en el mundo y los argentinos de alguna manera lideran en materia de siembra directa, por eso hay un contingente de rusos. ¿Está bien dicho, rusos? Sí, ruso. Acá en este grupo nosotros tenemos la gente de Rusia, Kazajstán y la República Moldova. Correcto, entonces vamos a charlar con Anatoly Gunzerov. Bueno, Anatoly, ¿cómo ven la siembra directa en el mundo? Y cada vez se desarrolla más la siembra directa, porque nosotros vemos arrancando a trabajar, transmitiendo la idea de siembra directa en Rusia, Kazajstán, 7 años atrás. Siempre venimos con la idea de pasar lo que hacemos acá en Argentina para transmitir a la gente de Rusia. Y el primer año era poco adaptación, la gente resistía a la siembra directa. Yo me recuerdo en 2007 cuando hicimos primer seminario participó 10 personas, el seminario duró media hora, y de estas 10 personas, 7 se levantaron y dijeron, no, no es para nosotros, y se fueron. Pasó 7 años, las personas que se fueron ya se fundió, la empresa se quebraron. En este año nosotros hicimos seminario en Rusia que duraba 3 días y participó 500 personas, participó la gente del Ministerio de Agricultura de Rusia. Y cada vez vemos nosotros la gente que empezó a hacer siembra directa 7 años atrás, tiene mucho más éxito comparando a la gente que hace la siembra convencional. Viendo la siembra directa de nuestro país, comparándola con otros países, ¿cómo estamos? No, Argentina está muy desarrollado el sentido de la siembra directa. Se nota que acá es más avanzado y por ahí algún motivo tiene que existir porque está tan desarrollada la siembra directa. Puede ser algunos aspectos económicos que se da no solamente a condiciones climáticas que obliga a productores a hacer siembra directa. Y en realidad allá en Rusia, en este país ex Unión Soviética, también le obliga a ellos, por todo aprete que se sienten ellos por sanciones que últimos años, le obliga también a ellos a cuidar su dinero, cuidar recursos, y por eso es bienvenido para ellos la siembra directa. Falta muchísimos conocimientos, no es como acá INTA acompaña a la gente y dan, digamos, hacen investigaciones, desarrollos y se aplican al campo. La ciencia allá en Rusia o Kazajstán, Ucrania, vive aparte de la gente del campo. Y cuando vienen acá les sorprende mucho cuánto trabajo científico está hecho en INTA y cómo está todo abierto. La diferencia con otros países, cualquier productor agrícola está tan bien preparado que tiene nivel académico que a veces gente dice, conocen mejor que mejores profesores en nuestro país. Anatoly, a ver, vamos a tomar 2 cultivos, trigo y girasol, evidentemente. Sí. ¿Qué superficie tiene Rusia sembrada? ¿Cuál es el promedio tanto en trigo como en girasol? Y aplicando siembra directa, ¿cuánto podemos aumentar ese rinde? Sí, hoy en día Rusia está trabajando más o menos en 98 millones de hectáreas. Y cosecha promedio en último año llegan también 90 millones, 100 millones. ¿En qué cultivo? En total, todo cultivo, sí, todo cultivo. El principal cultivo para ello es trigo. Sin embargo, la soja cada vez se toma más fuerza y si hablamos nosotros, hoy en Rusia totalmente, todo país de 98 millones de hectáreas, no llegan a sembrar ni 2 millones de hectáreas de soja. Pero se predice que durante los próximos 5 años en Rusia va a llegar a sembrar 5 millones de hectáreas de soja. El problema que existe allá es que no hay variedades cortas como acá y no hay muchos semilleros que ofrecen. Tampoco se está permitido la soja transgénica, ese es otro factor limitante para que se desarrolle la siembra directa. ¿Vos has hecho algún cálculo con siembra directa? ¿Cuánto más puede sembrar o cuánto más puede rendir el trigo y girasol? No, en rendimiento, digamos, logran con la siembra convencional alto rendimiento. Hay regiones de trigo cuando logran prácticamente 70, 80 quintales trigo. También existen regiones donde el trigo rinde 10 quintales o 7 quintales. Rusia es un país muy grande. Lo que vimos nosotros que permite a la gente que ya adaptó siembra directa, que antes tenía mucho riesgo obtener cosecha o fracaso. Y hoy en día ellos, aunque
cosechan poco comparando, digamos, con otras regiones de Rusia, pero comparando con vecinos logran buenos resultados. Por ejemplo, tenemos un cliente que está en la provincia de Rusia, Orenburgo, y cuando vecinos cosechaban 7 quintales, él cosechaba 17. Ahí fue éxito de la siembra directa. Sí. Y otro punto importante, ¿en cuánto se puede reducir el costo de implantación del cereal utilizando la directa? ¿En porcentajes? Sí. No, el porcentaje, yo creo, a 70% menos gasto pueden ser seguramente fácil llegar, porque hoy en día Rusia gastan para sembrar, para cualquier cultivo, el consumo de combustible más o menos 90-100 litros, y aquellos que hacen siembra directa logran hacer cultivo con 19 litros de combustible. Y finalmente, sin dar marcas, ¿la tecnología de la sembradora argentina se está imponiendo en Rusia? Sí, está imponiendo, pero es muy difícil competir con multinacionales cuando, por ejemplo, el precio no es competitivo en dólares. Y encima, como fabricantes de la maquinaria europeo, de Estados Unidos, de Canadá, tienen créditos que otorgan el gobierno de este país para promover la venta de sus maquinarias en Rusia, Kazajstán. Entonces la gente obtiene algunos beneficios, ya vienen máquinas financiadas de este país. En caso de Argentina, todo tiene que ser por su propia cuenta. Muchas gracias. No, por nada.